Muy buenas tardes, soy Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos para Carolina del Norte, y conmigo el día de hoy se encuentra el director Mike Sprayberry. Valerie McMillan y Brian Tipton son los intérpretes del lenguaje de señas estadounidenses, y tras las cámaras se encuentran las hermanas Jackie y Jasmine Metivier. Comenzaré con la serie de cifras. A partir de esta mañana hay 13,397 casos confirmados por laboratorio en 99 condados en Carolina del Norte. 525 personas actualmente están hospitalizadas y tristemente ahora tenemos 507 defunciones a partir de esta mañana. El día de ayer, los participantes de servicios de nutrición y alimentos de Carolina del Norte recibieron buenas noticias. Ellos ahora pueden comprar comida en línea con sus tarjetas electrónicas de beneficios, o EBT. Esto va a permitir que algunas familias puedan comprar comida desde su casa y reducir su riesgo de enfermarse. Pero eso no es todo. Muchas personas en todo el estado viven en comunidades con acceso limitado a comida nutritiva y asequible. El poder comprar alimentos en línea es una opción para los que viven en zonas con falta de alimentos. Y eso es bueno. Motivo a los comerciantes de EBT que procuren obtener la aprobación de USDA para poder vender los alimentos de esa manera. También esta es la Semana Nacional de Enfermeras y quisiera yo felicitar a todas las enfermeras que han estado trabajando arduamente para protegernos en nuestro estado y en el país del COVID-19. Su trabajo todos los días es tan importante en las líneas delanteras. Mi madre es una enfermera especializada y yo sé la dedicación y el sacrificio que se requiere para poder proteger a los miembros de la comunidad todos los días. Y yo he aprendido tanto de ella. Yo sé que es un trabajo muy difícil en un día normal y ahora, enfrentándose a COVID-19, y a pesar del riesgo que representa para ustedes y sus familias, ustedes perseveran. Gracias por cada minuto del trabajo que ustedes están haciendo. Yo he hablado bastante sobre la importancia de continuar recibiendo atención de salud. Sabemos que la gente debe controlar su diabetes o su hipertensión. Queremos cerciorarnos de que todo el mundo esté en la mejor situación posible. En caso de que contraigan COVID-19, estén en la mejor situación para combatirlo. También de encargarse de enfermedades crónicas es importante estar al día en vacunas, sobre todo los niños. Yo sé que los padres se están preocupando y tratar de descifrar cómo asegurar que todos permanezcan sanos. Muchos consultorios han hecho ajustes para minimizar estos riesgos, como por ejemplo que llame la gente y que espere en sus autos para que directamente vayan a una sala de consulta en vez de esperar en la sala de espera. Las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, como sarampión y papera, siguen siendo una amenaza para los niños y pueden causar enfermedades serias y hospitalizaciones en los niños. Por favor, llamen al doctor o a su clínico o al Departamento de Salud local para saber cómo, de manera segura, seguir el itinerario de vacunas tan importantes. Y finalmente, si ustedes salen de casa, recuerden las 3 Ws en inglés. Wear, wait, wash. Usar, distanciar, use un cubrebocas si va a estar con otra gente, distanciarse si va a estar saliendo, y evite contacto cercano y lávese por lo menos 20 segundos las manos o use antibacterial. Necesitamos que la gente se acuerde de usar, distanciar y lavar. Visiten ncdhhs.gov/COVID-19 para descargar publicaciones y medios sociales. Ustedes pueden hacer una diferencia para proteger a su familia y sus vecinos. Sigamos cuidándonos unos de otros y permanecer en casa para salvar vidas. Con esto le cedo la palabra a mi colega Mike Sprayberry. Gracias, señora secretaria. El día de hoy es el día número 59 que se activó el Centro de Operaciones de Emergencias y continuamos comprando equipo de protección personal. Nosotros distribuimos en 36 condados y en la coalición de salud nosotros entregamos el equipo de protección personal menos las batas y siguen siendo difíciles. Y nosotros ya tenemos mejor comunicación electrónica por mejor acceso a Internet.
y lo tenemos ahora, la mejora de este acceso en 29. Y estos puntos de conexión van a estar en lugares estratégicos para que los niños puedan estar en aprendizaje a distancia. Vayan en ese punto .co y para ver en dónde se van a encontrar estos autobuses, para ver en dónde van a estar estos puntos de conexión para los estudiantes. El número 211 continúa operando para dar información de COVID-19 y han recibido más de 38,000 llamadas. Ellos pueden ayudar con renta, con servicios públicos y recursos. Llame al 211. Hemos estado hablando toda la semana de que estamos en la semana de preparación de huracán. Y el día de hoy vamos a hablar de fortalecer su hogar con todos los peligros. El que más daña es la inundación. El día de ayer hablamos del tener seguro por inundación. Puede ayudarle a estar preparados. Y hay otros pasos que pueden tomar en su casa también para poder mitigar el impacto del viento. Pueden ustedes que fijar sus muebles si están en el exterior. Si tienen generadores, hagan las pruebas y denles mantenimiento continuamente y háganlo en el exterior. NS.org pueden tener una copia. La guía para huracanes que acabamos de publicar para poder preparar su negocio, su casa. Verifiquen que tienen el kit de emergencia para su casa. Si no lo tienen, vayan a readync.com. Ahí tienen. Ahí pueden tener telas desechables, tapabocas. Todo esto va a ayudar a que la familia se mantenga sana. Y también me gustaría decir lo mismo que dijo la doctora Cohen. Esta es una semana de las enfermeras y un saludo oficial para ellas, porque están trabajando no nada más en momentos de crisis, sino todo el tiempo y ahora están luchando contra este COVID. Y también otra información es la de mantener todas sus vacunas al día. Como siempre, gracias por sus esfuerzos de seguir todas las órdenes del gobernador, de mantener la distancia, quedarse en su casa. Todo lo que ustedes hagan nos va a ayudar a poder salir de esta situación. No se les olvide las W's en inglés. Usar un cubrebocas de tela, distanciar por lo menos a 6 pies de distancia y lavarse las manos. En inglés es wear, wait and wash. Y eso lo que nos va a ayudar a relajar las restricciones y también para poder proteger a la población vulnerable. Como siempre, no se les olvide estar al pendiente de sus vecinos y familiares. Llámenles por teléfono a sus seres queridos. Con amabilidad y cooperación, todos superaremos esto. Un equipo, una misión y una familia. Gracias. Y ahora le voy a ceder la palabra a la secretaria. Sí, es que muchísimas gracias, director. Y tenemos dificultades técnicas con las preguntas y vamos a ver si podemos pasar a esto. Liz Schlemmer, de North Carolina Public Radio. Mi pregunta es para la doctora Cohen. El último reporte de HHS de nuevos casos dice que hubo el mayor aumento de número de casos entre ayer y hoy. Al hablar con la población, ¿cómo podemos hacer que la gente se sienta segura al abrir la economía, siendo que hemos tenido un alza este último día? Respuesta: gracias, Les, por la pregunta. Sí, tienes razón, tuvimos el mayor aumento de un día para otro en el número de casos. Seguimos analizando y observando estos casos. Ya llevábamos un tiempo en alza en general en donde estamos en Carolina del Norte. Le llamo como boleta de calificaciones. Ya había una X en casos y sabíamos que está subiendo. Sin embargo, al pensar si estamos listos para abrir o no las restricciones, hay que ver en general todas estas métricas. No nada más puedes ver una sola aisladamente para tomar decisiones
de lo que vamos a hacer. Al ver estas 4 tendencias de vigilancia están bajando y lo importante es el porcentaje de pruebas positivos en el contexto de todas las pruebas que se hacen, porque sabemos que hemos estado aumentando el número de pruebas que estamos haciendo. El día de ayer hicimos muchísimas pruebas, como 8,000. Y vimos el porcentaje positivo siguió bajo, 6-7% de un día para otro. Y eso continúa siendo una buena tendencia. Sabemos que estamos haciendo más pruebas, sabemos que hay más virus en el ambiente y sabíamos que íbamos a encontrar más casos. Y cuando yo veo esas cifras, es algo que definitivamente tenemos que seguir siguiendo. Sabemos que no está perfecto, sabemos que el virus está aquí con nosotros. Así que al pasar el tiempo, no dijimos vamos a abrirlo todo de una vez. Dijimos, debemos medir cómo vamos gradualmente a abrir. Sabemos que el virus está aquí y por eso hay que hacerlo cuidadosamente. Es por eso que en la fase 1, cuando hablamos de relajar las restricciones, lo importante es enfocarnos en actividades menos riesgosas en la transmisión del virus. Por eso nos enfocamos en actividades que, si estás en lugares interiores, hay muchas actividades en donde estás caminando y no estás sentada por mucho tiempo. Hablamos de, por ejemplo, ir a la tienda o a una librería o un comercio. Uno anda caminando en un ambiente en comparación con estar sentada en un salón de belleza o en un restaurante. Esas otras 2 son actividades de mayor riesgo. No vamos a abrir ese tipo de actividades desde el principio. Vamos a empezar con aquellas que permiten un poco más de movimiento. Vamos a prestar atención a las 3 Ws, usar, distanciar y lavar, y permitir estas actividades de menos riesgo. Liz, es exactamente lo que estás preguntando. Es necesario tomar precauciones al pasar el tiempo. Creo que estamos bastante estables y seguiremos observando las métricas y me siento cómoda en cuanto a dónde nos encontramos para seguir y abrir y pasar a la fase 1 mañana. Gracias. Will Duran, Raleigh News and Observer. Yo tenía una pregunta sobre el hacer perfil. Ha habido algunos reportes de personas. ¿Ha habido perfil racial? Así es que la pregunta, y es un tópico bien importante porque creemos que es bien importante para que todos lleven puesto un cubrebocas. Sabemos que no todo mundo se mueve de la misma manera por todos lados. Y sí quiero que digan ustedes de situaciones donde están haciendo perfil racial. Yo no he escuchado de ningún reporte aquí en Carolina del Norte. Queremos ser proactivos y nosotros estamos vigilando esto y de que no suceda. Y si lo ven ustedes, repórtenlo a los oficiales locales. Y porque yo sé que las personas se han portado bastante bien y han llevado sus mascarillas y han aceptado este mensaje, pero yo también sé que ha habido reportes en otras partes del país que ha sucedido esto y por eso queremos estar atentos aquí en Carolina del Norte porque no queremos ver esto. Gracias. Elizabeth Ann Brown, de Asheville Citizen-Times. Es la pregunta para la doctora Cohen. Muchos de los parques y varios de los bosques nacionales están planeando abrir el 9 de mayo. Estoy hablando del parque Gorges State Park. Me pregunto si esos sitios pudieran convertirse en focos donde va a haber más transmisión de virus cuando los abran. Gracias, Elizabeth Ann, por esa pregunta. Y aquellos que están trabajando para reabrir estos parques, mira, todos estos son lugares donde debemos tener cuidado. Si alguien está pensando pudiera ir al parque este fin de semana, primero que nada deben evaluar su riesgo personal y el riesgo de salud de su familia. Si es una persona mayor de 65 años o tiene enfermedades subyacentes o inmunopresión.
entonces tal vez deseen quedarse en casa. O bien, si alguien quiere aprovechar que está abierto el parque y quieren salir a respirar aire fresco y hacer ejercicio, está bien, pero queremos que tengan cuidado. Volvemos a hablar de las 3 Ws. Va a estar con nosotros este virus hasta que tengamos una vacuna, por lo que la gente debe estar muy consciente de usar cubrebocas, lavarse las manos y distanciarse a 6 pies de distancia. Así que si uno va al parque y está muy lleno de gente y uno no se siente cómodo, tal vez será mejor que acudan a otro lugar. Yo espero y todos seamos buenos vecinos y ciudadanos para cuidarnos entre sí, y si vemos que hay un trayecto donde está muy angosto, háganse a un lado para tratar de no estar cerca de otras personas. Yo ya he visto que la gente hace esto aquí, incluso cuando salgo a caminar en Raleigh o en la banqueta en mi vecindario. La gente está prestando mucha atención y alejándose al acercarse a otra persona. Utilicen su cubrebocas, lávense las manos, lleven su antibacterial, y creo que todos vamos a estar mejor. Creo que la gente tiene que comprender su propia situación y su riesgo personal de salud y seguir los pasos adecuados y que hagan lo correcto para ellos y su familia. Todos estamos en esto juntos para poder superarlo. Creo que es una buena medida hacia adelante el abrir estos parques y espero que todo el mundo siga estas guías. Gracias. Erica Bryan de WSOC de Charlotte. Yo hablo de las instituciones correccionales. ¿Cuál es el estatus en cuanto a las pruebas, tratamiento y dar mascarillas y si tienen agua caliente también y la medida de distanciamiento social? Gracias por la pregunta, respuesta. En las instituciones correccionales es importante identificar a alguien que haya tenido síntomas de COVID-19, tos, fiebre, y que les hagan pruebas, y también a los que han estado en contacto con ellos. Yo sé que en algunas instituciones en donde han encontrado COVID-19, entonces van a hacerle pruebas a todos los que están en la prisión o en esa cárcel. Yo creo que ese trabajo es importante. Yo sé que han estado trabajando con el equipo de salud pública y sé que están implementando las medidas de control de infección que se necesitan para los que tienen COVID-19, darles pruebas, tratamientos y todas las cosas que hemos estado mencionando. Yo sé que esta red de trabajo ya lo están haciendo y nosotros publicamos en la página web, en los sitios en donde ha habido COVID-19 en esas instituciones correccionales y las pruebas que se han hecho para entender cómo se comporta este virus. La siguiente. Julie Haslott, de Carolina Journal. Quiero hablar sobre la demografía de edades. ¿Cómo están afectando las cifras? 86% de las personas tienen de 65 años o más. ¿Cómo están respondiendo a esta demografía? ¿Cuáles son sus planes? Gracias, Julie. Creo que tu pregunta fue qué estamos pensando en cuanto a demografía con respecto a las decisiones a futuro y que algunos de los fallecimientos que más vemos suceden en personas mayores de 65 años. Eso es correcto. El tener un mayor riesgo y susceptibilidad a COVID-19 es tener 65 años o más, o bien una persona con una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión. Lo que mencionamos antes con respecto a Carolina del Norte y la condición de salud, lo que vemos en adultos, más de la mitad de los adultos en Carolina del Norte son o mayores de 65 o tienen una enfermedad crónica, por lo que mostramos datos que incluso los que tienen de 18 a 25, el 25% de ellos tienen una enfermedad crónica, puede ser presión arterial alta o diabetes. Y luego hay otra tercera parte. Claro, estos son factores de riesgo y no importa la edad,
Sí, muchas de las defunciones han sido en personas mayores de 65, pero también vemos que hay otras muertes en relación a otras enfermedades crónicas. Desafortunadamente, la manera en que funciona este virus, conforme se va transmitiendo en la comunidad, esto significa que hay más oportunidades para aquellos que tienen más de 65 años o enfermedades crónicas para tener esta enfermedad. Hay trabajadores esenciales que tienen que ir a trabajar y tenemos que proteger a nuestros vecinos y amigos. Al pensar en estas estrategias, realmente hay que pensar en todo mundo. Si uno tiene 65 años o tiene una enfermedad subyacente y crónica, sus acciones están protegiendo a los demás. Y todos podemos pensar en alguien que tiene hipertensión o diabetes o asma o tuvieron cáncer. Sabemos que todos conocemos a alguien con este tipo de condiciones. Así que sigan las 3 Ws. Usen su cubrebocas, distánciense a 6 pies y lávense las manos. Haciendo esto están ayudando a otros simplemente a reducir la cantidad de virus en el ambiente y así es menos probable que estas personas contraigan la enfermedad. Así que realmente se trata de nuestras acciones, de todos nosotros, lo que impacta verdaderamente a los que están en mayor riesgo. Es por eso que necesitamos que todos ayuden, no nada más pensar en los que están en alto riesgo. Así que todos contribuimos a que el virus esté más bajo. Gracias. Holden Crowley, CBS 17. El 27 de abril usted anunció que DHH estaba con Community Care y también con los centros de educación de salud. La colaborativa de la comunidad iban a contratar a personas, 150, para hacer el rastreo de contacto. ¿Quién va a pagar por estos empleados? Respuesta. Ahora, en cuanto a quién va a pagar, ahí vamos a usar fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos y también tenemos dinero. Nosotros todavía no hemos decidido si se va a utilizar de la ley de CARES Act o de CDC, pero la Asamblea General lo va a dividir, pero a través de este dinero se les va a pagar a través de contrato con organizaciones. Y todas estas instituciones se seleccionaron por medio de un comité y ellos primero tuvieron que hacer una propuesta para Carolina del Norte y creo que por lo menos estuvimos haciendo comparación de 2 organizaciones atendiendo en Carolina del Norte y nosotros tuvimos otras propuestas, podemos dar servicio al oeste, centro, oeste y estamos buscando a un aliado que pudiera abarcar todo el estado y que tuviera experiencia trabajando con los departamentos de salud locales y nuestros sistemas de datos para poder arrancar rápidamente. Tuvimos un comité de evaluación y estaba bajo la persona que es la que se encarga de compras del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Este comité hizo toda la evaluación de los candidatos, vieron cuáles eran los requisitos y así es como nosotros tuvimos la Partner Community Care para Carolina del Norte. Hablé con un senador que iban a pedir investigación de éticas después de Community. El empleador de antes, creo que el esposo de ella, el que era el esposo, ¿cómo estaba todo esto? Y yo también realmente aprecio la transparencia. Yo la doctora Tilson Elizabeth es alguien muy importante aquí. Ella ya sabía que no quería que ningún incumplimiento de ética y por eso ella no fue la que estuvo en el proceso de evaluación. Así es de que podemos contestar cualquier pregunta de aquí en adelante y la cuestión era por el esposo de ella. Smith, de WRAL. Doctora Cohen, gracias por aceptar mi llamada. ¿Puede dar información acerca de las pruebas de anticuerpos y los resultados positivos que han tenido los departamentos de salud local? ¿Por qué no están reportando los negativos para saber un porcentaje de anticuerpos? No estoy segura si la segunda parte la entendí bien. ¿Puedes repetir la segunda parte de la pregunta acerca de reporte negativo?
¿Por qué el Estado no ordena que se publiquen los resultados negativos de la gente que muestra anticuerpos en la prueba? Bueno, primero voy a hablar de las pruebas anticuerpos porque no es tan sencillo como positivo y negativo. Hay como una escala de cómo alguien reacciona y qué tanto anticuerpo tiene en su organismo. El anticuerpo esta prueba es de sangre y dice, esa persona estuvo expuesta a COVID-19 antes, hay anticuerpos a corto plazo y a largo plazo. Al hacer la prueba de anticuerpos, también tiene que ver el tiempo y hay que hacerlo adecuadamente para poder encontrar la cantidad de anticuerpos en el organismo, la cantidad adecuada. Estamos aprendiendo bastante acerca de cómo interpretar los resultados y cómo utilizar estas pruebas de anticuerpos para entender la exposición y la prevalencia y qué significa. También creo que no sabemos cuánto tiempo duran estos anticuerpos. Tal vez le da inmunidad durante cierto periodo de tiempo, pero COVID-19 es tan nuevo que en realidad no sabemos cómo se va a ver dentro de 6 meses, puesto que tuvimos los primeros casos hace un par de meses. Así que hay mucho todavía que aprender en cuanto a anticuerpos. Por eso está evolucionando nuestra idea de cómo vamos a utilizar esto, a quién se lo vamos a recomendar que se haga esta prueba y cómo publicarlo. No es tan claro como las pruebas de diagnóstico que nos dicen, sí, usted tiene COVID-19 ahorita. Este es el cotonete que se coloca en la nariz muy profunda. Y esa prueba es la que muestra si tienes el virus viviente en este momento en tu organismo. Eso es una prueba más clara. Pero incluso estos también dan resultados positivos, falsos negativos. Puedes tener un resultado negativo cuando en realidad es positivo. Por eso tenemos que asegurar de obtener las pruebas de mayor alta calidad que podamos. Cuando yo hablo de anticuerpos, realmente hay mucho todavía que aprender. Sigue siendo importante, pero hay mucha información científica que se tiene que realizar. Y la estamos realizando, no nada más aquí en Carolina del Norte, sino en todo el país y en todo el mundo. Hay que comprender cuál es la mejor prueba de anticuerpos, cuál vamos a usar, qué significa en cuanto a tener inmunidad y durante cuánto tiempo. Así que sigan pendientes conforme aprendemos más acerca de pruebas de anticuerpos. Gracias. La última pregunta. Lanford de ABC 11. Hola, doctora Cohen. ¿Puede aclarar qué es lo que está pasando en la parque para las piscinas? La orden está diciendo que estamos viendo que ahora los parques ya están empezando a abrirse. Otros, como los parques de la ciudad, tienen otras regulaciones. ¿Cuándo van a abrir todas las instalaciones, los sanitarios? Y sabemos que usted y el gobernador dijeron que había una confusión en qué es lo que se iba a abrir y lo que no. Es peligroso. ¿Qué deben de hacer todos los parques en la fase 1? Y las piscinas se van a abrir en la fase 1. Hay diferencia en las piscinas públicas y las que están en complejos de departamentos o en vecindades. Gracias. Voy a empezar con parques y luego con piscinas. Incentivamos a los parques que abran. No se les requiere que abran, los incentivamos a que lo hagan el viernes y darles permiso a que puedan abrir las actividades que son de bajo riesgo, caminar por el parque, hacer ejercicio, disfrutar el aire libre. Hay cosas dentro del parque que van a seguir siendo de alto riesgo, como donde están los juegos infantiles. Hemos hablado con varias personas que trabajan en los espacios de los parques. Van a abrir, pero el área de juegos seguirá cerrada. Entonces van a ver que el parque va a estar abierto, pero el área de juegos cerrada. En cuanto a las piscinas y áreas para nadar, estos van a estar cerradas para fase 1. Y esto
esto tiene más que ver con qué es lo que pasa alrededor de una piscina. Como todos sabemos, nosotros vamos y estamos ahí junto a la piscina, pero estamos sentados y es una actividad de alto riesgo y nosotros es algo que estamos contemplando y viendo para ver si pasa en la fase 2, pero las piscinas estarán cerradas fase 1. Y las piscinas se podrán abrir para la fase 2 y los parques fase 1. Y de nuevo estamos viendo que estamos recomendándoles que abran y nosotros vamos a tener que trabajar en traer de nuevo a los empleados para que limpien los sanitarios, las instalaciones. Y esto no quiere decir que lo tienen que abrir el sábado, sino que yo incentivo que a estas personas que vayan a la página web para ver que está abierto. Y yo creo que esta es la última pregunta. Quiero dejarlos con un recordatorio. Usen su buen juicio de aquí en adelante. El utilizar nuestro buen juicio y protegernos a nosotros y a la comunidad. Cerciórese de llevar cubrebocas, gel antibacterial cuando van a los parques. Por si acaso el baño no pueden ustedes ahí lavarse las manos. Y también que se mantengan a 6 pies de distancia. Son las cosas que vamos a continuar queriendo decir una y otra vez y realmente agradezco Presscorps y otros que sigan, a todos los periodistas que compartan esta información con el avance en este proceso. Vamos a ir poco a poco relajando las restricciones, empezando con las de bajo riesgo, hacerlo cuidadosamente para que así podamos avanzar a la fase 2. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan muy buena tarde. Gracias.